placer daros la bienvenida esta tarde a Conversaciones en la azotea del Lefebvre del Derecho. Hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para todos los profesionales del sector, como es la seguridad jurídica en el ciberespacio. Para ello, estoy aquí muy bien acompañada de Álvaro Écija, socio director de Ethics Group, firma híbrida entre tecnología y derecho, especializada en ciberseguridad y cumplimiento normativo, y de Román Ramírez, hacker, cofundador y organizador de la Rooted.com, uno de los congresos de seguridad más importantes de Europa y, bueno, a buen seguro de España. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy esta tarde. Bueno, pues creo que a nadie escapa que hoy en día la seguridad ha adquirido ya una relevancia vital en un entorno tecnológico, tan tecnológico como el actual. Constantemente, y lo estábamos comentando, nos hacemos eco de noticias en los medios sobre ataques a infraestructuras críticas, sistemas, dispositivos, equipos, incluso en temas de espionaje masivo sobre nuestras propias comunicaciones y ya lo más entre gobiernos. Esto deriva en una creciente preocupación a las empresas y, por tanto, también a nuestro sector, a los despachos de abogados, que buscamos intentar minimizar las consecuencias de este tipo de pérdidas de información y muchas veces bastante desenfocados, sin tener una clara o una adecuada protección. ¿Dónde consideráis vosotros que se encuentran las principales debilidades? ¿En la propia tecnología o en las personas? Decimos siempre lo del eslabón, ¿cómo es? El eslabón más débil somos las personas, pero nos gustaría enfocar un poco así la conversación. Yo creo que desde el punto de vista de seguridad jurídica, el problema que plantea la revolución de Internet es que, desde el punto de vista jurídico, Internet o es un nuevo mundo y tiene que tener nuevas reglas y nueva ordenación, o el ciberespacio no es más que un invento humano donde las leyes actuales y los principios territoriales que ordenan jurídicamente un Estado son válidos para esta nueva realidad virtual. Desde el punto de vista de seguridad jurídica, la seguridad jurídica es la carencia de riesgo y saber las reglas de juego a las que te vas a someter. Internet han cambiado las reglas de juego y ahora mismo las leyes territoriales de los estados soberanos no son suficientes para abordar los problemas del ciberespacio. Los problemas físicos, por ejemplo, Uber, los coches autónomos, pues es verdad que tiene una implicación territorial, pero los problemas virtuales, bajada de canciones, de películas, etcétera, que es virtual, pues la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, española, es aplicable para nosotros. No, es aplicable para el territorio español y el mar territorial de España, pero no es aplicable para canciones de iTunes, ¿no? Claro. Y esa es una problemática. Un problema global, ¿no? Es un problema o un ciberproblema. El problema es o es un problema físico o es un ciberproblema. Y la realidad es que los estados pretenden tener legitimidad y soberanía sobre el ciberespacio, por eso lo quieren colonizar. Pero los estados, sean democráticos o no, tienen soberanía sobre sus territorios. Y la nueva realidad ciberespacial trasciende a ese mundo físico. Y el derecho pues es un observador más, un agente más que tiene que ver cómo se regula para que haya una convivencia pacífica en Internet, ¿no? Sí, como dice Álvaro, de hecho, el problema con los riesgos derivados de la tecnología y del ciberespacio precisamente viene de eso, de la transnacionalidad de cómo llega hasta tu casa, y hablamos de tu casa, el interior de tu casa, una infección, un virus, el típico CryptoLocker que te ha cifrado los documentos y te está demandando dinero, el virus este famoso de correos. Eso realmente ha venido de una mafia que tiene base en otro país, posiblemente Ucrania, que es muy típico, ucranianos, brasileños, coreanos, chinos, tienen desarrollado el negocio muy bien, es una industria muy potente, pero claro, ha cruzado fronteras internacionales para llegar a mi casa en Madrid, en donde, como bien ha dicho Álvaro, la competencia de lo que ocurra en mi casa la tiene la policía local, la Policía Nacional, Guardia Civil, en algún caso podría decirse que a lo mejor algún tipo de agencia europea, pero claro, ¿cómo vas a actuar contra unos señores que están en Ucrania, en Corea? Que es complicado y al final realmente el problema no es tecnológico, el problema es que estamos en un nuevo mundo y hay nuevas amenazas para las que nadie está preparado todavía. Entonces también podríamos decir que es un problema cultural, de formación o de falta de formación o de información que
cuestiones tipo esta que sean divulgativas y que acerquen también, evidencien este tipo de problemas pueden... No, yo creo, estoy convencido que la gente necesita tener una vista clara y directa de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el ciberespacio. Y hay situaciones que a nadie le gusta tener que poner encima de la mesa, pero pedófilos, terroristas, criminales, narcotraficantes, gobiernos como antagonistas están ahí. Y el ciberespacio, por desgracia, es que no tiene frontera, es que alcanza en tiempo real todas las ubicaciones geográficas que hay. Entonces, desde luego, la concienciación es imprescindible, los ciudadanos tienen que ver este tipo de cosas. Sí, absolutamente. Hablando un poquito sobre tema de vulnerabilidades, en realidad, o sea, ¿seremos algún día capaces de tener sistemas lo suficientemente seguros como para que al menos las que vengan desde el diseño protejan más un poco todo este tipo de pérdidas de la información? ¿Cómo lo veis? Qué pregunta más complicada, yo te contesto desde la parte más técnica. No te la íbamos a poner fácil. Sí. Este es un tópico que se repite mucho. Al final los humanos queremos vivir en un mundo sin riesgo y de hecho, como decía Erich Fromm, huimos del estrés y tomamos decisiones huyendo del estrés. Desde el momento en que tenemos un plazo para entregar un producto o una tecnología, vamos a correr para hacerlo lo más rápido posible, lo más barato posible, lo vamos a desarrollar en offshore, es decir, vamos a contratar a 4 desarrolladores que están en Costa Rica, que a lo mejor no siguen todos los controles de calidad. Yo dudo mucho que las vulnerabilidades desaparezcan, van a estar ahí para siempre. Y de hecho es más fácil, todas las puertas tienen una forma de abrirse, si no, no serían puertas. Entonces, desde el momento en que hay una forma legítima de abrir una puerta, hay una forma ilegítima de hacerlo. O sea, y desde mi punto de vista, lo único que puedes hacer es aplicar una serie de controles mitigantes, que ahí, por ejemplo, en la parte jurídica también hay mucho camino. Vamos, nunca van a desaparecer las vulnerabilidades. ¿Qué es lo que está estudiándose en cuanto a, por defecto, por diseño? Es decir, que exigir de alguna manera que desde el diseño, no solamente en temas de privacidad, sino también de seguridad, pues se le pueda ofrecer al usuario algo más de garantías. Probablemente este también sea un tema de formación o de falta de información, o simplemente es porque no nos gusta que nos protejan tanto. Como lo veis a nivel legal, O sea, desde el punto de vista legal, bueno, es que hay varias realidades. Yo creo que hay un cambio generacional. La revolución tecnológica que se está viviendo en los últimos 20 años no tiene parangón en la historia del mundo, y se está viviendo nuevas realidades. Yo soy de la opinión de que ahora hay nuevos bienes jurídicos que nuestros hijos, por ejemplo, no quieren proteger igual que los defendíamos nosotros. Para mí, por ejemplo, mojándome, la privacidad, tal y como se entiende como garantista, el Estado tiene que proteger tu intimidad y tu privacidad desde que naces, pues mis hijos no quieren hacer eso, porque tienen las redes sociales y ellos voluntariamente consienten en subir su vida privada, y la quieren compartir. Y el pilar básico de protección de la privacidad en el mundo se basa en el consentimiento. Por lo tanto, aparte de que ya el Estado se cuestiona que sea el garante que vela por tu seguridad, porque también parece ser que en Internet los Estados parece que son los malos y también están haciendo acciones para espiar, parece ser, ¿no? Yo soy de la opinión de que los Estados quieren poner sus culturas y sus costumbres en el ciberespacio y lo están colonizando. Es un ejemplo Israel, Estados Unidos y China, es lo que están intentando hacer, ¿no? Sí, retomando un poco el comentario de Álvaro y con la primera pregunta que has hecho sobre si esto es un problema de tecnología o de personas, es que claramente es un problema de personas. Es un problema de personas que ceden a la presión de una red social para entregar sus datos libremente. Con los menores, por ejemplo, esto es un problema, y sobre todo es que la sociedad cambia. O sea, yo es que creo que deberíamos incluso hablar de que hay arquetipos nuevos. O sea, si a Jung le dices que existe el arquetipo ese del mago y del sabio y tal, es que ahora existe el arquetipo de la comunicación instantánea. Entonces tú vete a decirle a un niño que no puede comunicarse instantáneamente con un amigo suyo que vive a 10.000 kilómetros porque hay un problema de privacidad. El primero es que no lo entiende, es que no estás hablando en la misma secuencia lógica que lo que él está entendiendo. O vete a decirle a alguien que está probando Periscope ahora para grabar que tiene que pixelar a los de atrás en una playa y dices, por ejemplo, esto no se diseñó así, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora sobre la responsabilidad legal, ¿vale?, que asumimos los despachos de abogados en caso de un ciberataque. De alguna manera, ¿cuáles son nuestras obligaciones? ¿A qué estamos obligados? Bueno, los despachos están sometidos a una normativa de autorregulación de los colegios profesionales, que están ubicados en un territorio concreto, en Madrid, incluso en un territorio provincial o regional,
y están sometidos a códigos de conducta. Secreto profesional es una obviedad, defender los intereses de tu cliente es otra, cumplir voluntariamente las normas y las leyes en la defensa de los intereses de tus clientes, etcétera. Pero claro, llega la realidad del blanqueo de capitales, de Internet, del espía de las comunicaciones, etcétera, en el cual pues es un nuevo paradigma. Entonces, bueno, tenemos un montón y reforzadas, creo, es decir, obligaciones reforzadas de protección de datos, de confidencialidad, de secreto profesional y bueno, en caso de sufrir un ataque en el despacho con pérdida de la información, nuestra responsabilidad tendría una serie de consecuencias, entiendo que a clientes y a terceros, ¿no? Era un poco ese el debate. Claro. ¿Y si en vez de pérdida de información solo es duplicado de la información? Bueno, de alguna manera te la están robando, ¿no? Y si eso llega, claro. Pero es más, Internet plantea un paradigma. Es un robo de acuerdo al Código Penal de un país concreto. Claro. Ya. Si no sabes de qué país, quién te la ha robado y de qué país y cuál es la legislación aplicable, el problema es mucho más grave, ¿no? Claro. Muy bien, Román, en el día a día concreto de cualquier despacho de abogados y más, yo creo que esto es un tema creciente, nos vienen ya al despacho asuntos con prueba de base tecnológica, es decir, prueba de hechos que se producen en Internet, en la red o en WhatsApp, en herramientas de base tecnológica. Puede parecer una pregunta muy general, pero es cierto que todas esas pruebas, los que nos dedicamos a esto, las llamamos ya casi por antonomasia impugnables, ¿vale? O sea, salvo que verdaderamente se consigan presentar de una forma que las haga pues, potencialmente más veraces o más auténticas. ¿Qué recomendaciones nos darías para que fuera lo menos impugnable posible? A ver, he hecho bastantes forenses y la verdad es que al final yo como técnico la conclusión que he extraído de esas periciales y de ser el experto de parte y tal, mi conclusión, esta es la mía personal, es que da igual todo lo que hagas, tu objetivo es convencer a su señoría de que esa evidencia o ese indicio la tiene que elevar a carácter probatorio. Ese es mi único trabajo como experto en un tribunal, ¿vale? Entonces, más allá de que esa es mi función, obviamente, presentar una evidencia con el aspecto de evidencia, es decir, métela en un sobre y ponle una pegatina, porque el juez lo va a entender mejor que si apareces hablándole de bits y de bytes, y automáticamente uno de los trucos que yo utilizaba para anular a la otra parte era meter el discurso tecnológico, porque el juez automáticamente desconecta. Entonces, si tú metes ruido tecnológico en la ecuación, se acabó, ya has ganado, ¿vale? Y esa es la forma de impugnar cualquier evidencia. Entonces, si tú llevas fotos, llevas los números de serie impresos en carteles así de grandes, lo metes en bolsitas con etiquetas, has llevado un notario, que el notario no hace nada, va a dar fe de un proceso que él no sabe lo que está pasando detrás de ese proceso, pero si llevas hechos estéticos que sean reconocibles en el código que va a reconocer su señoría, estás haciéndolo bien, y luego obviamente no cometas errores de bulto, pero ojo. Pero estamos hablando en caso de llevar una pericial como es el caso, una forense. Por ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, pues de pruebas que se están planteando, pues como pantallazos de WhatsApp para probar pues conversaciones de ciberbullying. Es lo mismo porque al final va a ser su señoría quien va a determinar si eso tiene carácter probatorio y lo va a elevar a categoría de prueba. También es verdad que lo que ocurre desde es mi que punto sí de que vista, hay veces que hay asuntos, ¿no?, que no derivan en una pericial tan importante. Pero presentar una captura de pantalla de un WhatsApp es tan buena evidencia como duplicar un disco duro con una herramienta de duplicado de discos duros, porque al final va a ser su señoría quien lo va a determinar. Entonces, tú lo que sí puedes hacer es, una vez has hecho esa captura de WhatsApp, utilizar herramientas como Egarante, Logalty y otras para que hagan una firma, pero va a dar igual, tiene la misma validez exactamente, porque yo lo voy a firmar una vez hecho la captura. No tengo la herramienta instalada en tiempo real, firmando y sellando cada evidencia que yo tengo con una TSA, que es lo que se consideraría la agencia que va a darle validez a esa firma electrónica. Y te da los metadatos que hay detrás de todo eso como para decir que efectivamente eso ha sido hecho en este instante y desde este dispositivo. Claro, yo al final creo que la validez de una evidencia, al margen de que hay iniciativas, que luego creo que viene Paloma Llaneza, que ella trabaja mucho en estos temas, y hay otra gente en la parte de evidencias digitales, la validez de una evidencia debe venir validada por el proceso que ha llevado a obtenerla, y luego que su señoría pues reconozca que ha habido un trabajo serio, profesional, que se han seguido unas pautas, y luego obviamente hay cosas que son, vamos, yo creo, inconsciencias totales, como pretender presentar un SMS como evidencia. Claro. Pero bueno, a veces hay formas de tener otros indicios indirectos que te permiten demostrar que eso realmente es una evidencia. Hay cámaras de vídeo.
A lo mejor tú no has podido demostrar que un señor ha mandado un WhatsApp, pero a lo mejor el tío tenía una cámara de vídeo grabándole detrás. Entonces, yo creo que es más complicado, ¿eh? No es el hecho de la evidencia en sí. O sea, hay mucho alrededor. En relación a las pruebas, bueno, yo creo que es un conjunto de evidencias, ¿no? En un tribunal, al final, existe el principio de interpretación libre por parte de su señoría, y él tiene en cuenta muchos elementos probatorios, y la tecnología le complica un poco, pero ya se empiezan a admitir los emails impresos en papel, se admiten muchas cosas, y yo creo que el problema es el problema del paso del tiempo. Un suceso material ocurre en un momento y se intenta demostrar esa realidad posteriormente. Entonces, durante ese iterín de tiempo ocurren muchas cosas. Entonces, entre la realidad material y la realidad procesal, pues si hay tecnología complica mucho valorar las pruebas, pero al final... Sí, bueno, ya no era tanto la valoración, sino el tema de la autenticidad, es decir, que no sea algo que hayan presentado photoshopeado o yo creo que en el futuro manipulado de alguna manera. La tecnología va a ayudar a la justicia a probar las cosas. O sea, un accidente de tráfico de un coche autónomo que esté todo grabado en tiempo real es mucho mejor que pruebas de testigos, etcétera, que la gente puede mentir. Dudosas con el paso del tiempo. Grabar, no hay mejor prueba que una grabación, que si no está manipulada, se ha visto lo que sucedió en aquel momento, ¿no? La tecnología va a ayudar en eso. Que hay una cosa muy importante que también ha comentado Álvaro antes, el marco jurídico es local, es decir, en el common law estadounidense, una vez has demostrado que una evidencia vale para todo el mundo, en España no. Entonces, por eso este es un tema muy complicado, como dice Álvaro, la tecnología va a ser, vamos, imprescindible para certificar que una evidencia es válida. Para aportar soluciones, básicamente. Muy bien. Bueno, cada vez nos encontramos más con dispositivos hiperconectados y que además generan una cantidad brutal de información que también está en conexión y que, bueno, pues se almacena y puede ser atacada. Hablamos pues del Internet de las cosas, Smart Cities, wearables, hasta chips que nos dan, arrojan resultados de nuestro propio sistema nervioso. ¿Dónde está el verdadero problema? Es decir, en materia de seguridad, en que sea atacado un sistema de control de tráfico, de circuito cerrado de televisión o una nevera conectada, o que verdaderamente no estemos siendo capaces de proteger jurídicamente toda esa cantidad de datos almacenados de cara a que sean atacados, a perderlos o a que sean utilizados pues, con usos no necesariamente legales. Volvemos a lo mismo, supongo. ¿Legales para quién? Para nosotros, para el cibermundo. Pero bueno, hablemos de lo que... ¿no? De lo que más o menos podemos entender. Aquí, ¿dónde está el problema? ¿En esa protección a esa información o en el accidente que se pueda producir en un ciberataque? Yo, como observador, creo que está habiendo un cambio de paradigma en el cual el poder recae en el individuo y el individuo va a consentir su esfera de lo que quiere proteger y no. Frente a una visión más tradicional en el cual el Estado era paternal y protegía, partía del punto de vista de que el ciudadano era neófilo en la materia, en saber lo que tenía que proteger, y el Estado era paternalista, da igual que sean estados de una ideología o de otra, y el Estado protegía tu intimidad y una serie de derechos. Y ahora mismo yo lo que veo, el cambio de paradigma, sobre todo en los países avanzados que usan tecnología, el poder quiere tenerlo el propio ciudadano. Por lo tanto, el derecho va a tener que reconocer seguramente esa realidad y cambiar muchas regulaciones. Y esto de alguna manera nos va a llevar a ser ciudadanos más autorresponsables, es decir, con una conciencia, ¿no? ¿No lo vemos así? No. O sea, si realmente vamos a tener que asumir la responsabilidad sobre la configuración de todas nuestras cuentas. Yo creo que la realidad tiene mucho peso. Estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, aunque ese es el cambio que se está produciendo. La responsabilidad, incluso la carga probatoria, está cayendo del lado del individuo, pero al final eso no quiere decir que el individuo sea más responsable o más consciente de la amenaza que tiene encima. Un ejemplo con The Internet of Things, que es un ejemplo que uso mucho. Tú vas al Starbucks a tomarte un café y te sientas en una mesa. Y resulta que el vaso del Starbucks, como estamos en un futuro muy cercano, tiene una etiqueta electrónica que sabe a qué velocidad bebes café. Y la mesa tiene una etiqueta electrónica que sabe cuántas veces te has levantado para ir al baño, ¿vale? Y tú has bebido a una velocidad café y te has levantado N veces para ir al baño. Y yo llego a mi casa y a la mañana siguiente tengo en mi buzón publicidad de Bayer para tratar mi problema de próstata,
¿vale? ¿Y dónde está el problema real ahí? Yo me he ido a Starbucks a tomar un café, yo no he consentido que mis datos estén en manos de Bayer, pero resulta que Starbucks, como trabaja a través de una filial suya en Burkina Faso, donde no aplica ningún tipo de regulación en protección de datos o derecho a la intimidad, puede pasar los datos allí porque yo firmé que me conectaba a su wifi aceptando las condiciones para pasar esos datos. Ellos luego los revenden en Estados Unidos a una filial de Bayer que luego a su vez vuelve a Europa para consolidar esos datos con mi perfil. Entonces, ¿cuál es el problema? Cierto, yo soy responsable último, como ha dicho Álvaro, pero falso, yo no tengo conciencia del riesgo real que hay detrás de eso, porque nadie me lo ha contado. Y añadiendo un poco a lo que tú dices, Román, ahí lo que está ocurriendo es que en el ciberespacio e Internet, sea un mundo virtual o sea una parte del mundo real, lo que ocurre es que tenemos una visión de que los estados regulan y que la ley lo es todo. Pero es que el problema, a mi entender, es que el ciberespacio ha dejado sin poder judicial y sin poder legislativo a los estados. Por lo tanto, tú cuando vas, no pones el Starbucks Café, que no existe, el Ryanair, y compras un billete electrónico o alquilas un coche, ellos ya saben, y Ryanair es una empresa del mundo, ¿no? Que no está localizada en ningún sitio concreto. ¿Qué ocurre? Que el poder legislativo, el poder judicial, ahí no puede ordenar esa conducta. Sin embargo, tú voluntariamente has aceptado unas condiciones igual que cuando compras un billete electrónico. Correcto. Y eso se nos está olvidando porque llevamos 100 años donde las leyes salen de los congresos de los diputados o de los senados. Pero el mundo no se ha ordenado en Grecia y en Roma, se ha ordenado de otra manera. Sí, sí. Por lo tanto, el que tú aceptes unas condiciones de Facebook, Google o de Ryanair hace que tú hayas consentido, conscientemente o no, igual que cuando firmas una póliza de un seguro, hayas consentido algo que ya está ordenado. Sí, sí, de alguna manera. Y esto se nos olvida, y es que a falta de ley vale una norma de unas condiciones generales que no tienen por qué estar en papel, pero claro, están por escrito y que tú has consentido y de has una firmado. manera o de otra. Y entonces, yo soy de los que pienso que se está ordenando Internet de las conductas buenas y de las conductas malas, donde el ciudadano tiene más poder que el Estado, porque se ha invertido la pirámide legislativa. No es el Estado el que regula para abajo las empresas con obligaciones y los derechos para los ciudadanos, sino que se invierte en la pirámide y es el individuo, 15M es un ejemplo, Egipto es otro, la revolución, donde el individuo tiene más peso que las organizaciones. Hay muchas organizaciones muy grandes, Google es una de ellas, y los estados están muy, muy abajo. Sí, se están reduciendo. Se ha invertido el orden. Entonces, estoy de acuerdo. Es una nueva ordenación, yo no le llamo ni regulación, y es un nuevo paradigma, bajo mi punto de vista. Y esto es una realidad nueva. Totalmente de acuerdo. Nos supera a todos, ¿eh? Y creo que esto va a ir a peor, además, cada vez el Estado va a ser más mínimo. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que a mejor. Bueno. Pero yo soy un positivista absoluto. Yo creo que el ser humano es muy inteligente para determinar un problema y analizar muchísimos problemas. Pero cuando yo voy al médico, no quiero que me cuente los problemas que me ha generado una gran enfermedad. Lo que quiero es que intente curarme. No existe la seguridad plena, no existe la salud plena, pero le pago para que intente ayudarme. Y yo cuando voy a un abogado, le pago no para que sea el más listo de esta región, sino para que me ayude a buscar una solución. Y yo soy de los que piensa que un ciberproblema tienes dos soluciones, una solución territorial y física, con el poder y las leyes que tienes en tu territorio concreto hasta donde llegues, y ahora hay cibersoluciones a los ciberproblemas. El derecho al olvido es una cibersolución a un ciberproblema. Y la gestión de los dominios, que es un nuevo bien jurídico, que no es una marca, ni es una patente, que es una nueva realidad. Es otro activo, sí. Es otro bien jurídico, no reconocido en ninguna ley, donde se ha resuelto con un cibertribunal, una cibernorma, y se ha buscado una cibersolución. Por lo tanto, hoy, a un problema, se le puede buscar dos soluciones. No digo que la consigas, la solución, igual que hay enfermedades que no se pueden curar. Pero tienes dos soluciones, una solución territorial con las fuerzas, cuerpos de seguridad y las leyes territoriales, y si eso no te ayuda, ayúdate de una cibersolución. El derecho al olvido es, voy a Google e intento que Google intente borrar que no es más que el derecho a cancelación de datos entendido tradicionalmente al uso. Por lo tanto, yo creo que hoy ya hay posibles soluciones. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar los agentes sociales, los técnicos, los abogados y otros muchos agentes públicos, privados, es intentar buscar nuevas reglas de juego y ordenar y buscar una vida pacífica, que es lo que la gente busca, porque en una vida pacífica sabes las reglas de juego a las que te atienes en el futuro. La gente
no quiere un futuro incierto, quiere saber que el futuro es cierto. Y entonces quiere saber cuáles son las reglas de juego a las que se va a someter, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tiene que hacer. Tú eres positivista, yo soy relativamente cínico y escéptico, entonces el tema es que creo que para poder tener ese futuro menos incierto, tú tienes que eliminar indeterminación y sobre todo los que redactan esas cláusulas lo que hacen es llenarlas de indeterminación para poder aprovechar la situación en su favor. Entonces es verdad que el usuario va a consentir, pero muchas veces sin conocer realmente cuáles son las implicaciones derivadas del consentimiento. Entonces yo me gustaría verlo en positivo, pero yo creo que va a ser... Las grandes organizaciones como Google son juez y parte. Sí. Y además obviamente tienen autoridad plena sobre su territorio. Hay una nueva virtual. realidad jurídica, el derecho aeronáutico gestionó una realidad que no existía hace 150 años. El dron. Y no se ha regulado de una forma con territorios, porque los aviones vuelan la mayoría de las veces sobre el mar. Y se ha regulado de forma voluntaria entre las organizaciones y los estados. ¿Por qué Internet no puede encontrar una solución parecida? Que ordenemos el ciberespacio de otra manera, pongámonos de acuerdo. Sobre todo marco, ¿no? O sea, que pudiera ser una norma marco en la que de alguna manera estuviera lo más importante y luego... Si buscamos la seguridad, sí. Yo es que creo que hay muchos intereses cruzados aquí, pero bueno... ¿No lo ves? No lo veo. Yo, insisto, soy muy cínico, he visto muchas vulnerabilidades y muchas respuestas a vulnerabilidades y al final yo creo que esto lo que se va a conseguir es crear islas aisladas y habrá que establecer protocolos de comunicación entre islas. Se va a trasladar el esquema de la localidad a un Internet local. Bien, ya veremos. Tenemos ya poquito tiempo, pero hay una pregunta muy interesante que es, bueno, en relación a una noticia bastante reciente que lo hemos estado comentando, de la propuesta que tiene el gobierno británico de sacar una normativa en la que prohíba sistemas de mensajería instantánea, cualquiera de ellos que vayan cifrados para, de alguna manera, salvaguardar en temas de seguridad nacional frente al terrorismo. Bueno, estábamos también hablando justo de eso, de temas de espionaje en las comunicaciones a nivel gubernamental. ¿Qué opináis al respecto? O sea, ¿es un tema en el que podemos considerar que la seguridad nacional de verdad está por encima de esos derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿O probablemente haya alguna cosa alternativa y creativa que a nosotros aquí se nos podría ocurrir? En los años 80-90 en Estados Unidos empezó una campaña por parte del gobierno y de varias agencias para que el cifrado de calidad no se pudiera exportar fuera de Estados Unidos. Y la argumentación fue que lo podían utilizar terroristas, etc. ¿Cuál fue el problema derivado de eso? Que los terroristas utilizaban cifrado de calidad porque tenían acceso a él y eran los ciudadanos los que no podían utilizar cifrado de calidad. Entonces, imaginaos este ejemplo, imaginaos que mañana se levanta nuestro presidente y dice que para protegernos de los malvados terroristas por nuestros hijos, que son los argumentos que utilizan todos los demagogos siempre, en vez de mandar cartas con sobre tenemos que mandar postales para que ellos las puedan leer. ¿Y cuál sería la redacción de la ciudadanía? Tú ya no puedes mandar cartas metidas en sobres, tienes que mandar postales. Nos buscaríamos otra alternativa, pero no íbamos a hacer caso. Y probablemente habría problemas sociales, habría un levantamiento, etcétera, porque automáticamente tú reconoces esa situación como injusta. No hay diferencia, yo tengo derecho a la privacidad y a la confidencialidad en Internet. No hay argumento en pro de la defensa que pueda justificar el menoscabo de los derechos de la Carta Magna. Es mi opinión, ¿eh? Y de hecho lo decía Benjamin Franklin, que si en pro de la seguridad temporal renuncias a derechos fundamentales, no mereces ni seguridad ni esos derechos fundamentales, ¿vale? Muy bien. ¿Quieres comentar algo, Álvaro? Porque tenemos ya muy breve tiempo. ¿Podríamos estar horas aquí? No, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que... Muy bien. Pues bueno, ha sido un placer, la verdad, contar con vosotros. Podríamos seguir conversando sobre esto, elucubrando, buscando soluciones y alternativas. Pero bueno, el tiempo es breve y no disponemos de más. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por vuestro tiempo, y a vosotros os vemos pronto en otra de estas conversaciones en la azotea del Lefebvre del Derecho. Hasta pronto.